Lechuzo, ¿soy yo o cómo que Ucrania está tomando la iniciativa en esta guerra? Pareciera que está tomando ventaja, o por lo menos le está haciendo difícil la vida a Rusia. Mira, toda la información que yo tengo es que Ucrania está avanzando, pero sus avances no van a poder ser excesivos. Lo que está creando es un debate al interior de Rusia. Y veía yo a un corresponsal en Moscú, no me acuerdo de qué, ahora te digo porque lo tenía yo por aquí, por cierto. Está desde Moscú leyendo los periódicos rusos, y nos estaba contando ayer precisamente que hay un debate que no se había dado hasta ahora sobre si conviene seguir. ¿Qué es lo que dicen los ahora críticos? Nuevos críticos no están en contra de los crímenes de guerra, no están en contra de los secuestros de niños. Lo que están diciendo es que para poder realmente terminar con esta guerra hay que ocupar toda Ucrania y mantener una ocupación durante muchos años. Y que estratégicamente y desde el punto de vista técnico es imposible hacer eso. Entonces, que las opciones no son que Rusia sufra una derrota, sino una guerra eterna. Y hay muchos rusos que ya no están de acuerdo con la guerra eterna. ¿Por qué? Porque Putin le había dicho a los oligarcas, miren, ustedes déjenme hacer mi guerra y a ustedes no les va a afectar para nada. Por lo menos esto es lo que me dicen los expertos en Rusia. Putin dijo, voy a hacer la operación militar especial, en 3 semanas estamos apoderados de Ucrania y ustedes como si nada. 4,5 años después, ya a estas alturas, los propios oligarcas han perdido dinero. Y eso es lo que menos les gusta. Y es por lo que yo he comentado aquí que Putin tiene miedo. Que sea cierto o no, no lo sabemos. Son los informes que salen, como salen, de uno de los esquemas de poder más opacos del mundo. Lugares donde todo es no te veo, no me ves, nadie ve. ¿Quién mató al ayudante de Stalin? Nadie lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabía, pero ¿quién tira a la gente de las ventanas? Pues es la gente de Putin, pero no lo puedes demostrar. Así que eso es lo que se vive. Empieza a haber críticas en periódicos que antes simplemente no había, y esto se debe a que Putin está incapacitado para mantener la situación bélica como está. Peor aún, con los ataques ucranianos sobre todo a las refinerías rusas, lo que ha habido es, ahora, Putin ayer o anteayer le pedía a todos los diplomáticos extranjeros que salieran de Kiev porque planea arrasar Kiev. Los primeros fueron los representantes de la Unión Europea que dijeron no vamos a salir. Se está amenazando con atacar una ciudad civil que no tiene valor militar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha estado haciendo durante 4 años?